como la tierra estaba desordenada y vacía, la tierra, mi vasija, desordenada y vacía, cuando comienza a tener llenura, la vasija sufre una transformación. La vasija no queda igual y jamás será igual. Entonces, cuando la vasija es llena, tiene un orden, un principio. Y ese principio dice, Génesis 1:1, que se dio la luz. Porque por la luz, a través de la luz o por ella, vino la palabra de Dios. Entonces, la virtud que habla Dios es su palabra. Y por toda la escritura es su voz. Por toda la escritura hay una virtud que demanda mucha operación. Según la escritura, que en los Corintios le hablaron que la manera de hablar la escritura e interpretar la escritura es sabiendo que hay virtudes que nos da la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo comienza a hablar de estas virtudes, no dando solamente un testimonio de vida en salvación, sino que ahora él habla como una vasija llamada iglesia. Como toda vasija necesitamos un tiempo de llenura, porque como iglesia no existíamos. Como salvados por Dios estábamos muertos, que somos llamados a testificar de una vida eterna. Cuando venimos a esta luz, se hizo la luz a la palabra. Y nuestra vasija comienza a tener un ordenamiento. Lavó, limpió, ordenó y constantemente Dios ese principio lo sigue haciendo. Dice Job en 32, soplo del omnipotente hace que me entienda. O sea, ven Señor, una vez más, saca esta vasija, este barro que tú creaste y vuélvele a dar vida. Vida eterna esta vez. Entonces el hombre no puede hacer nada. Es más, la Biblia dice que hay un pacto glorioso que nosotros tenemos. De Gálatas, las cartas que da la iglesia, porque él era una iglesia, dice en el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y a los que ahora vivo, no en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, lo cual me amó y se entregó a sí mismo para mí. Una herencia que trae muchas virtudes. La herencia es vida eterna. No la puede tener si no es bajo el pacto del poder de estas virtudes. El mundo espiritual se mueve. Y ella es la que forma lo interno de lo material. Ella es la que forma la raíz de todo árbol de esta tierra, el mundo espiritual. Pero si esa raíz tiene alimento de parte de Dios, entonces esa raíz se va a mover un poder. Y ese poder se trata de vida eterna. No de la vida que perece en esta tierra, sino una vida eterna. Entonces Dios en su palabra siempre habla para lo material, que debe de tener una profundidad y una esencia vida eterna. Habla para lo espiritual, que siempre debe de mantener una esencia creciendo en virtud para fortalecerse la vida eterna en un cuerpo que va a perecer. El proceso nuestro es porque tenemos algo valioso en vasos de barro que perecerán. Porque el vaso de barro no se puede olvidar que fue creado para que se manifieste el poder de Dios, la presencia de Dios y la voluntad de Dios sobre esta tierra. En el libro de Romanos capítulo 9 y versículo 20 dice el Señor, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso que honra
y otro para deshonra. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira? Había antes de Pablo un patriarcado que llevaba sobre sus hombros el primer profeta que se manifiesta sobre la tierra, a un hombre en un tiempo donde había callado el Señor, había silencio de Dios, comienza a levantar un ministerio, nuestro Dios y su Santo Espíritu, y lo hace a través de Moisés. Moisés, no criado en medio de la obra de Dios, o sea, del medio del pueblo. Moisés, no educado en medio de la obra de Dios, en medio del pueblo de Dios, ni tampoco era alimentado en medio del pueblo de Dios. Moisés estaba fuera de la obra de Dios. Moisés estaba en un territorio que él había sido asignado de parte de Dios para que él viviera un rango territorial que también se vivía espiritual, pero contrario de la voluntad de Dios. Como en este caso, Moisés tuvo trato de Egipto y faraones, que eran en aquel entonces los reyes, los presidentes o los dirigentes de esa nación. Egipto tenía rey, princesas, príncipe, era la familia de los faraones. Y en medio de ellos estaba una manifestación de Dios. La obra de Dios, el pueblo, estaba en Egipto, pero bajo las manos del enemigo. Pero Dios levanta una vasija, la mete en medio de sus enemigos, pero no como esclavo. La vida de Moisés, su vasija, fue creada para llevar honra desde un principio. No nos olvidemos que estamos hablando de un inicio, y los primeros pasajes de la Biblia hablan que aquellos hombres pudientes, poderosos en la vida de Dios, en Abraham, Isaac y Jacob, Dios los hace a ellos, los crea a ellos, y a cada uno con un liderazgo diferente, pero en un mismo llamado a seguir a Dios como con un patriarcado. Este rango espiritual era ceñido por el Espíritu Santo. Los dones, las virtudes de aquel que levanta ministerio, el Señor Jesús, dado en Corintio y manifestado por la vida que estaba edificada como iglesia del apóstol Pablo. Y llevaba una operación este ministerio desde que era niño. La misma mano de Dios guarda a un hombre que nace en medio de la maldición de la muerte, donde la muerte operaba sin ninguna restricción. No había ley que la pudiera detener, pues salía de la boca de estos reyes dominio absoluto en la obra de Dios. De hecho, todo el tiempo era día a día contra la obra de Dios. Para ellos, que se destruyera Israel, los esclavos, hubiera sido perfecto. Todo lo que obraban ellos en contra de estos esclavos era para matarlos. Ese era el objetivo de los enemigos de la obra de Dios. Y ese es el objetivo del enemigo de Dios. Destruir la obra de Dios, destruir la creación de Dios, destruir el propósito de Dios, destruir el diseño de Dios. Por eso hay cosas que Dios tiene en su palabra, que es su reino, para las vasijas que están asignadas a escudriñar, a conocer y a saciarse. Si el ser humano como vasija no se sacia, jamás vamos a poder entender de un conocimiento por el cual muchos se perdieron. Cuando Dios levanta a Moisés, le dice: yo soy el que soy.
hablamos de atributos, hablamos de virtudes, hablamos de esencia. El hombre fue diseñado para recibir esencia. Su vasija puede ser comparada a un barro por la tierra, que hoy por hoy nosotros vivimos y tenemos. Una tierra que solamente Dios en sus manos le puede dar virtud. Una tierra que solamente Dios, por su misericordia, extiende todos los días en el alba un mover de vida para esta tierra. Que toda semilla que cae en esta tierra tenga un crecimiento. Aun la hierba que no da fruto tenga un tiempo de vida pegada y adherida a la tierra. Asimismo, somos nosotros. No somos creados de esta tierra porque en esta tierra se contaminan por las manos del hombre, porque todo lo que Dios ha hecho está en las manos de sus enemigos. Y aunque el hombre no lo hizo enemigo Dios, muchos se constituyen enemigos de Dios. ¿Cómo? Dañando la tierra, contaminando la tierra, injusticia sobre los seres humanos, injusticia y maldades sobre la obra de Dios, injusticia sobre la voluntad de Dios, que muchas veces somos asignados cada uno a llevar y también traspasar procesos. Pero penosamente el mismo hombre, el mismo ser que hizo con más amor ante toda la creación, es el que se levanta. Al cual el Señor por amor dice que es el hombre para que te acuerdes de él, y el Hijo del Hombre para que lo estimes. Salmo 8. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, sin embargo le diste más valor que los ángeles. Por él vino tu nombre y tu poder, su Hijo, para darnos un valor grande. Que es el hombre que le pusiste todas las obras de tus manos a los pies del hombre. Es más, para ayudarlo al hombre, le estás dando también un poder de que con la boca que los que maman, fundaste una fortaleza a causa de sus enemigos para que pudieran destruir sus enemigos. Y esa fortaleza en su boca es la misma que viene, ¿quién? Dios. Le da esa virtud, una fortaleza en su boca, en una vasija diferente. Hablamos vasijas, pero quien le da y marca la diferencia es el alfarero. Él es el único que puede hacer la misma vasija, una honra y una deshonra. La misma vasija la puede hacer, que sea útil o que no sea útil. La misma vasija puede hacer que reaccione un tiempo y otro tiempo no reacciona más. La virtud más grande que Dios le da al hombre se manifieste en esa vasija y comience a hacer maravillas en esta tierra a través de esa vasija. Moisés dice: yo no puedo ir, yo no quiero. Moisés es una iglesia. Moisés es el primer tabernáculo que se levantó. Yo no quiero que usted vea a Moisés como el primer llamado, como el llamado glorioso, sino Moisés es el tabernáculo, es la iglesia. Pero este tabernáculo no iba a ser como el de ahora nosotros, que levantamos de cemento, de cañita, o un campo blanco. Este tabernáculo comienza cuando Moisés se levanta entre los muertos. Dicen que todo varón tenían que matarlo. Las parteras, por el temor del Dios de Jacob, desisten porque ellos lo que querían ser bendecidos y no maldecidas, las parteras. Entonces el pueblo de Dios, en lugar de morir y de ser eliminado, crecía y se expandía. En medio de esa expansión, como todos los procesos de Dios, si Dios no comprime, Dios no expande. Entonces todo lo de Dios primero Él comprime y Él expande después. Porque todo tiene que venir con llantos y gemidos de dolores. Una de estas virtudes la tiene el Espíritu Santo. Él gime y Él da dolores de parto. Todo estamos hablando espiritualmente. ¿Qué es lo que significa? Un nuevo comienzo, un nuevo nacer. Estamos hablando de operaciones de Dios
en un nivel de virtudes. No hablamos dones, es que no es solamente dones. Tal vez si habláramos de dones, solo nos quedáramos qué son y para qué son. Si habláramos de ministerio, solo nos quedáramos que se levantó y hasta ahora está operando. Pero necesitamos hablar de virtudes en manifestaciones. Tal como dice el apóstol Pablo. Hay dones, hay ministerio y hay diversidad de operaciones. Pero todo lo da el mismo Dios, porque Él es el alfarero. Entonces, hablando en su poder, que su poder no es energía, que su poder no es una porción que se va y luego viene, que su poder no es que se seca. Su Ruach HaKodesh, que lo escudriña todo de Dios, es Dios. Y cuando nos es asignado a una vasija, llega para enseñarnos, llega para darnos y llega para sellarnos. Una vez que cumple ese tiempo, Él se retira porque la vasija es de barro. Entonces, como Él crea a Moisés diferente que el proceso de los demás, Moisés fue llamado entre los muertos. Permanecer vivo cuando la lucha y el combate es para muerte. Es lo mismo que está pasando en la iglesia hoy por hoy. El mundo entero está lleno de magia. Magia negra, magia blanca. El mundo entero está llamado y llenándose de falsos profetas. Unos llamados brujos, otros llamados doctores de leyes ocultas, otros llamados religiones que por fe se levantan, otros llamados denominaciones que los ilumina la presencia de Dios, y así sucesivamente encontramos diferentes falsos profetas, adivinadores, falsos maestros que son opositores de una verdad. Nunca ha terminado, terminará hasta que se manifieste el poder de su boca, que sale de doble filo una espada para derribar a sus enemigos. Ese poder para terminar toda la maldad sobre la faz de la tierra. Nunca, desde que hubo la creación. ¿Qué es lo que siempre hemos visto? Salvación, poder y gloria, honor, honra del Señor. Y solamente con eso ha desbaratado a sus enemigos. Son virtudes que nosotros vemos y nos llena el alma y nos llena el corazón para que podamos avanzar conforme su misericordia en cada uno de los pasos que nos fueron asignados que tenemos que dar. La virtud mayor que somos llamados a llegar, como la culminación de una cúspide, es una virtud de la que Dios le habla a Moisés y de la que el Señor Jesús implanta a sus apóstoles, los cuales el apóstol Pablo hablaba. Moisés dice: yo no puedo hablar. Y esa es una virtud que él llegó después de haber ganado un pastorado que no conocía. Una virtud después de haber conocido un buen matrimonio que no lo tenía y que creía que iba a tener en Egipto. Y no se dio allá. Entonces Dios le habla a él de virtudes del alma. El cuerpo, el alma y el espíritu. Son tres partes y tres conciencias que tenemos que llenar. Entonces nadie y ninguno puede escapar de esa mente, porque el cuerpo persigue una mente con una ideología. El alma tiene una mente que está dormida. Y el espíritu mantiene una mente que es la que toma posesión, que aunque muchas veces, conociendo lo bueno de Dios, no puedo hacerlo, porque por mi mente, la conciencia, como la tengo, no se deja manifestar lo propio de Dios. Entonces, Moisés, dentro de sus virtudes, comienza a operar Dios. Y Dios dice: te estoy llamando para que lleves el mensaje del Mesías. Te estoy llamando para que seas rescatando a mi pueblo. Te estoy asignando para que hables un mensaje
a mis enemigos de parte mía. ¿A quién? A mis enemigos. El Señor sabía, como a Noé, que había gentes muchísimas que no se iban a convertir. Vieron egipcios que se convirtieron, pero no precisamente los que el Señor mandó a hablar. El Señor dijo, ve y habla al faraón. La asignación de Moisés era a predicar a faraón, que predicando a faraón oía el siervo, oía el esclavo, oía el sirviente, oía el forastero, pero la asignación fue a faraón. O sea, la asignación de Moisés, la virtud que él recibe, era no hablarle a cualquiera. Era hablarle a una deidad en el mundo espiritual. Un demonio de principado. ¿Y quién tenía que derribarlo? Uno que también tenía principado. Son virtudes del Padre. Él sabe a quién da. Él sabe a quién apaga. Él sabe a quién hace nacer. Él sabe a quién tiene ya en su corazón que va a llegar a esta tierra. Qué ministerio, qué rango glorioso de su parte va a llegar. Porque todas las cosas, dice Juan. ¿Quién? La iglesia de Juan, edificada por las manos del Señor Jesús. Un hombre que se despegaba mucho del piso, de la tierra, y él recibía revelación en el pecho del Señor Jesús. Es que el amor de Dios es tan apasionado. No podemos olvidar ese detalle. El alimento de la pasión de Dios, su amor. Ponme como un sello en tu corazón. Cantares 8. Ponme como un sello sobre tu corazón. ¿Qué hay en el corazón de Dios? Vamos a tomar la imagen de un hombre. En el corazón del hombre salen los deseos más profundos y los sentimientos más grandes. Aunque es perverso y engañoso, porque tiene muchas profundidades. Pasiones, sentimientos, deseos, anhelos. De ahí nace toda raíz de lo que se viste y de lo que se alimenta el hombre. La fuerza del hombre proviene de ahí, porque de él mana la vida. Por eso dijo el Señor Jesús, guárdalo. Guárdalo, iglesia, los 12. Guárdalo. Y ponme como una marca sobre tu brazo a toda obra. Lo último que descansa de todo el cuerpo del hombre cuando va a dormir son sus manos. Porque con sus manos trabaja en todo. Se mueve, habla, obra, trabaja, hace señas, acaricia, edifica, es fuerte, golpea. Este amor lo sentía el apóstol Juan, la iglesia, Juan, en el pecho del Señor Jesús. Ahí entiendo yo que recibía revelación por amor. Y él dice en Juan, capítulo 1, él dice, este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por él mismo. Sin él nada fue hecho. Por lo tanto, sin él nada es hecho. El ser humano vive en la tierra para edificar la tierra y guardar la tierra. Sí, no le es posible si no viniera virtud de Dios, poder de Dios, dádiva de Dios, para que todo salga perfecto conforme el diseño y la voluntad de Dios en la tierra. Mas el hombre se pervirtió, y no solamente hay gente que son usadas para edificar la tierra, sino que también hay gente que son usadas para maldecir la obra de Dios. Noé predicó 100 años y nadie se convirtió. Y aún los que llevaban estaban dudosos, que fueron piedra de tropiezo más adelante. Por eso la Biblia dice a Abraham, deja tu casa, deja tu parentela.
Si algún hijo no quiere, suéltalo. Dios no está diciendo abandónalo. Dios está diciendo, no es virtud que te va a ayudar. No es virtud que te va a llenar. Eso no fue asignado para tu vasija. Sácalo. Porque los que no recogen con Dios desparraman. No es con nosotros. La lealtad no es por nosotros. La lealtad es por una vida nueva, una vida eterna, una vida diferente. Que tiene poder, tiene virtud y manifestaciones, que nos hace avanzar, no nos estanca, ni nos detiene, ni nos hace retroceder. ¿Por qué? Porque está llena de dones, operaciones y de misterios, como ministerios, que solo vienen de la mano de Dios. ¿A quiénes? Cosas que se fueron reveladas al hombre y hay cosas que no nos son reveladas. El apóstol Pablo dijo, me es cosas decir que no sé si fuera del cuerpo o con el cuerpo, pero yo llegué al tercer cielo y me fueron entregadas palabras, operaciones, virtudes, que no me es dado a que yo hable en esta tierra. Son cosas inefables, infinitamente eternas. Me sostienen, me llenan, pero es imposible de revelarlas, porque no es para esta tierra. No son elementos, no son sustentos, no son cosas que se quiera de parte de Dios que se revele, se manifieste, se mueva en este mundo. Solo le fue entregado a él. ¿A quién? A esa vasija. Quien tiene el poder de que esa vasija asimile lo que recibió. Quien tiene el poder de que esa vasija haya podido tomar lo que le fueron asignados al cielo. Dios. Dios es el que hace todo y el que forma todo en esta tierra. De esa virtud, del poder que trae su palabra, su voz y su escritura, es la primera que la forma Moisés. Un hablar. Yo no puedo hablar. Soy torpe para hablar, lento para hablar, pero muy estudiado. Y tenía una corona, un principado espiritualmente. No era cualquier cosa el que no podía hablar, porque su conciencia carnal no le daba la madurez que necesitaba. No lo tenía. Le falta el proceso y la disciplina y la enseñanza de Dios. Y esta enseñanza es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no es energía, no es un poder que viene y va y se seca. No es nada inventado por cosa humana de esta tierra. El Espíritu Santo es la virtud, es lo fruto de Dios. Es el poder de Dios, es la vida eterna de Dios. Es Dios mismo enseñándole al hombre. Personalmente la Biblia dice, cara a cara como Moisés habló. Lo que lo distingue de todos los demás profetas. A otro hablo con sueño, con señas, con símbolos, con revelaciones, con visiones, pero a este yo hablo cara a cara. ¿Qué cosa? No es un ser humano, sí, pero la diferencia es el barro, la vasija. ¿Quién la da? No la conozco yo, no la conoce ni el mejor sabio de esta tierra, la conoce Dios. El Señor Jesús, cuando vino siendo una vasija, dijo, hay sazones que yo no conozco, no me pregunten. Hay tiempos que yo no lo sé. Por muy profeta que yo soy, dijo el Señor, que eso lo que daba a entender él, yo no conozco la voluntad total de mi Padre. La única que conozco es obedecer. Eso me fue revelado. Porque el ser humano como vasija de barro. Pero la diferencia es que él tenía un diseño de Mesías. Que tenía una potestad mucho más grande que un principado. Un dominio mucho más grande que una corona. Un poder que ejercía miedo escalofriante a los mismos demonios.
torturaba a esos demonios. Su presencia, su santidad, su vasija. ¿Por qué? Porque Dios tenía el poder del orden de la naturaleza, que la obediencia de Dios, venir y vivir lo que Dios le había asignado. Su naturaleza está dentro. El orden de Dios está dentro. Empezó a crearlo todo, ordenar todo desde un principio, desde adentro. Es un principio que el hombre no puede huir. Es un principio que puede ser que llegue de joven, puede ser que llegue de maduro, o puede ser que llegue de vejez. O a lo mejor cuando ya termine de estar en esta tierra. Pero de que ese principio le va a llegar al hombre, le va a llegar. Porque es una virtud dada para una nueva vida eterna. Una eterna vida. Esta vida eterna tiene muchas vidas. La origina la fe del hombre. Hoy tengo una fe y que está caminando y dando fruto. Mañana tendré otro nivel. Esas es las vidas de la vida eterna. Pasado tendré otra dimensión. Porque esas es las vidas que Dios nos da a través de su vida eterna. Si el hombre lo produce en esta tierra. En mi niñez tuve cierta vida y ciertas cosas que todavía guardo en mi corazón. En mi juventud viví cosas muy hermosas que guardo en mi corazón. Y ahora, y espero en mi vejez, eso es lo normal y natural de esta tierra. Pero hay algo cuando Dios viene y da un principio. Y ese principio origina vidas. Y esas manifestaciones de las que yo te estoy hablando hoy, de las que no podemos olvidar, esto va ligado a su Santo Espíritu. El Señor Jesús caminando como una vasija, con un asignamiento espiritual de reino. No es un rey como que nosotros decimos rey. La Biblia define el rey de reyes. La Biblia define el bendito de los benditos. No hablamos que hay muchos reyes. Es un gobierno que no está aquí y que usted y yo no lo podemos conocer. Porque si no pasamos este proceso, esta vida de ser barros, nosotros nunca podemos ser transformados a ese nuevo gobierno que demanda ese reinado que el Señor Jesús trajo a esta tierra. No se manifestó en esta tierra ese reinado, pero los demonios lo turbaron. Entonces hay cosas que los demonios saben porque viven en el mundo espiritual y que los ojos humanos no lo podemos entender. Por eso el Señor demanda de nosotros una sujeción y demanda de los demonios un trabajo. Nosotros no podemos trabajar si no hay sujeción. No lo es válido en el mundo espiritual. A los demonios saben que ellos todavía permanecen para que cumplan un servicio. Les guste o no les guste, tienen que cumplir un servicio. Pero nosotros no. Nosotros no podemos servir como queremos servir. Para Dios no es válido si no hay sujeción y no hay obediencia. Entonces el Señor Jesús tenía un dominio glorioso y una autoridad poderosa. Él manejaba una jerarquía que no se manifestaba en el ser humano no lo entendía. Y aún su propio discípulo, él quería despertar su alma cuando comenzaba a decirle, ¿quién creen ustedes que soy yo? Se estaba manifestando ahí la revelación de que sintieran, vivieran el poder de su dominio. Lo que él traía como vasija para dominar cielo y tierra siendo humano, para dominar lo que está debajo de la tierra y aún lo que está sobre los cielos, de los cielos. Hay cosas inefables. Dios es totalmente infinito y eternamente infinito. ¿Quién es el que trae todo eso a la vasija? El Espíritu Santo. Entonces la virtud más grande que tenemos que nosotros comprender es que las virtudes de Dios vienen a través del respeto, la intimidad, la comunión y de una relación con su Santo Espíritu.
Y esa relación nosotros la tenemos. Conducirnos en un camino recto. Conducirnos en un camino de decisión. En el libro de Salmos, capítulo 51, una iglesia que canta, que alaba, que ora. Si usted lo hace, usted es una iglesia. Si usted no lo hace, usted no tiene nada que ofrecerle a Dios. ¿Qué es lo que ofrecemos? La vida, en la oración. No oro yo, ora Dios. Cantando, no canto yo, canta Dios. Aunque cante feo, la decimos, no tenemos el don. Pero el don no viene de nosotros, viene de Dios. O sea, no tiene nada que ver que sepamos o no sepamos. Claro que si necesitamos un conocimiento, si estudiamos un canto, hay un conocimiento. Pero el don viene de Dios. Porque puede haber mucho conocimiento, pero no viene el don. Entonces trabajamos por conocimiento, más no por el don. Don no es todo lo que se ve en la tierra como conocimiento. Todo don perfecto y toda buena dádiva viene de Dios. Hasta el que me ayuda, hasta el que comparte su bendición, es un don que no viene del hombre, viene de Dios. La virtud de entender y comprender que yo no soy hacedor de nada es una llave para las virtudes que estamos hablando hoy. Fortalecernos para no caer en nuestros propios egos, inclinaciones. Ese es el que nos libra de toda tentación y de todo mal. Guarda nuestros pies de no caer. Él los ata a la peña, Salmo 9:40. Nos puso en la peña, ahí nos ata y ordena nuestros pasos, nos eleva. Otra de las virtudes, acciones sean corregidas. ¿Qué nos ayuda a descubrir? Su conocimiento. Su espíritu vendrá a enseñarnos. Cuando el espíritu enseña, cuando el hombre tiene un tiempo para Dios. El apóstol Pablo, como todos los demás profetas y todos los que escribieron en la Biblia, dirigidos por el Espíritu Santo, nos enseña que ellos estaban en el día del Señor, estaban apartados de la tierra, del deleite de las cosas de la tierra, y estaban dando ofrenda de Dios, cuerpo, alma y espíritu, sacrificio de cuerpo vivo. Cuando ellos se asignan para tener este tiempo con Dios, viene el poder de la enseñanza del Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Cosa que no he dado a cualquiera, porque no cualquiera tiene, como muchos dicen, el don de ayunar, la virtud de sostenerme ciertos tiempos, alimentos, y el poder de cerrarnos la boca. Pero Dios nos está diciendo que sí existe y que esta virtud está en el poder del Espíritu Santo para quienes los anhelan y se dan ese tiempo. No porque no tenga una virtud no se va a manifestar Dios. No porque no tenga un talento no se lo va a manifestar en hacer un tiempo de ayuno para una enseñanza y una capacitación del Señor. Viene acompañado de la mano del conocimiento. Su palabra hay que estudiarla. Y en el tiempo que nos metemos en su Santo Espíritu, ella nos mete por lo que hemos estudiado y conocido a la raíz. Dios no me va a dar crecimiento de raíz si no hay semilla. Entonces eso tenemos que también aprender. No es cuando yo me encierro y recién en un tiempo encerrada, en un tiempo apartada, en un tiempo de ayuno, recién voy a leer. Yo debo de tener una capacitación propia asignada por mí y luego entrar para la asignación espiritual, de donde me va a dar el crecimiento. Ese es el orden de la vida. Entonces, como cuarta, para quitar egoísmo, para quitar toda raíz carnal, lo cual me es piedra de tropiezo y me es obstáculo en crecimiento y transformación. Como iglesia, soy llamada a llevar gloria. El tabernáculo de Moisés, el origen del tabernáculo dice, de día iba columna de nube y de noche columna de fuego. La manifestación se daba en el tabernáculo tarde, noche y mañana por causa de que ya había un tabernáculo y tenía que haber un funcionamiento. No lo daba Aarón, ni los levitas, ni Moisés, lo daba el mismo Señor. Eso tenemos que tener claro. Desde ahí tenemos que empezar
a no quitarle la honra a Dios y darla a los hombres. Aquí no existe nada, ni mente, ni idea, ni ciencia, si no es dado por Dios. Cuando el hombre se rinde así, es distinta nuestra vida y nuestra alma comienza a tener virtudes y transformación. Ayudarnos el Señor a darnos una virtud que nos ayuda en el intelecto, para que nuestra mente, que es corrupta por causa del engaño del enemigo, a través del engaño del enemigo, nuestra mente se corrompe creyendo en cosas, en vanidades, en palabras que no son ni venidas de edificación de Dios. Todo eso se vuelve fortaleza a nuestra mente, y hay una virtud que viene a través del Espíritu Santo que nos ayuda en este intelecto, en nuestra mente, en nuestra alma. Entonces eso es, cuando dice Romanos capítulo 12, presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. El pueblo de Dios, para tener esto, antiguamente era cada vez un día en el año, lo daban por 25 horas, 24 horas, gemiendo, ayunando, orando y tirados en el piso en humillación para con el Señor. Era una manera de redimirse, pero una manera de transformación intelectual, mental. Entonces el apóstol Pablo, como iglesia, en esta gracia, dice él, presente su sacrificio vivo, su sacrificio en cuerpo vivo a los romanos. Preséntalo para que tú tengas este intelecto, esta sabiduría. Para culto racional, preséntalo. El apóstol Pablo está diciendo, y el apóstol Pedro dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Suframos abstenencia. Es preferible vivir esa tribulación, porque todos vamos a vivir tribulación, que sufrir la terrible vergüenza y tribulación de dejarnos sujetar por nuestras propias deseos y acciones, por nuestro propio intelecto, y caer fallando a nuestra fe. Sino mejor vivir lo que me queda de la carne en la voluntad de Dios. Aflijámonos. Metámonos un tiempo de abstenencia. Abstente un tiempo de no hablar. Cierra la boca. Abstente un tiempo de no comer. Cierra la boca. Abstente un tiempo de que tu cuerpo no haga lo que siempre te gusta hacer. Sujétalo. Golpéalo hasta servidumbre. Porque hay una corona, una identidad, hay una jerarquía que es incorruptible. No deje que otra la alcance. La que te toca, tú tienes el diseño. Pero el mismo Dios de los cielos, al mismo diseño de vasija, lo hace de honra, también lo puede hacer de deshonra. Que no nos pase aquello, porque Dios tiene misericordia, como se lo dijo Moisés. La presencia de Dios es una virtud grande y poderosa. Los carros de fuego de Elías es una virtud. La gloria de Dios, la honra de Dios, que lo vino a levantar ese hombre. Y el Señor habla que esa honra y esa gloria nos fue entregada en nuestra boca. Esa honra y esa gloria nos fue entregada en nuestra boca. ¿Dónde la tenemos? En la boca, para glorificar y honrar a Dios. Es por eso que desde ahí imparte todo mal, a través de la boca. Y el Señor entregó su cuerpo para que nuestro cuerpo, aún con nuestra boca, que forma parte de nuestro cuerpo, seamos llenos de honra y glorifiquemos a Dios. Y podamos tener esa ministración